muchas gracias por continuar con nosotros en este programa especial de la 59ª entrega del Ariel. Roberto, un poco antes de irnos al corte, platicábamos precisamente de todo este acompañamiento técnico, ¿no? Yo creo que lo importante de esta película es que es un reconocimiento a diferentes valores de producción, efectos especiales, pero también al trabajo que implica la creación actoral. Me parece que ahí hay un nivel a destacar en la cinta y que finalmente también, y es algo que es muy importante de destacar, que es una película, yo no sé si decir de compromiso, pero sí de un manejo de historia que tiene que ver con una realidad mexicana muy difícil, que tiene que ver efectivamente con una época del pasado, pero que finalmente se trata de una mejor aproximación a ella a través de las buenas caracterizaciones, de la buena ambientación, de estos efectos, que es el sexenio de López Portillo y que es el tema de la corrupción y de la vinculación, digamos, con la delincuencia dentro de una prisión. Me parece que estamos ante un gran tema de gran actualidad, pero que efectivamente solamente a partir de cuajar estos diferentes elementos de nominación es que se logra una película así. Se vuelve creíble, ¿no? Se vuelve creíble, es una convención que es aceptada por el público. Finalmente uno establece en la ficción siempre una serie de supuestos y si están bien armados, bien articulados, si armonizan, si es orgánico, el público responde aceptando a involucrarse en la propia ficción. Nosotros, como dice Amir, buscamos no hacer concesiones en ninguno de los departamentos, con ninguno de los personajes, incluso con nosotros mismos. O sea, el hecho de trabajar entre dos implicaba que de pronto había que tomar ciertas decisiones y acá las decisiones se tomaban respecto a argumentos, y argumentos cinematográficos o posturas ideológicas o artísticas o lo que fuese, pero se tenía que argumentar por qué estaban ahí las cosas. Como yo misma me encontraba de pronto frente al guión y yo entendía concretamente para qué servía cada cosa que estaba ahí adentro del guión. Era algo, o sea, que estaba sí trabajado de forma milimétrica. Tal vez en algunos momentos lo hicimos mejor que en otros, tal vez nos falta mucho por aprender, eso es seguro, pero había una genuina voluntad de que todo lo que estaba jugando en este universo empujara la historia para adelante y sobre todo para que el público aceptara participar de la convención y se deje llevar. Y regresando un poco a las conquistas, la mayor conquista que tuvo esta película es llevarla a filmar a una cárcel real en funciones. No es un foro, no es una cárcel vacía donde entra un equipo de filmación. Y eso es un valor de producción. Y eso aporta muchísimo a que te la creas, a la verosimilitud de la historia. Nosotros tenemos hay un tipo de cine, un tipo de aproximación que nos gusta decir o hemos teorizado un poco, y es que yo lo llamo como el cine de inmersión. Es decir, nosotros nos sumergimos en esa realidad sin cámara, ella y yo, actividades culturales, 2.500 internos en la segunda cárcel probablemente más peligrosa del mundo, ni siquiera de México, y entonces empezamos a hacer observación casi de tipo antropológico, cómo se mueve la gente, cómo se comporta, cómo habla, y entonces eso fue alimentando varias líneas en la realización de la película, unas relacionadas con la escritura, otras relacionadas con la investigación histórica, que la hacíamos a la par, y la otra a la concepción cinematográfica, a que todos esos detalles que están ahí, dispuestos por la realidad, pues permearan la pantalla. Entonces eso nos fue dando mucho más claridad a la hora de tomar las decisiones y saber, bueno, cómo iba a jugar y qué papel y qué función tenía cada uno de los elementos artísticos que estaban ahí. Por ejemplo, ayer ganó uno de los Arieles el equipo de sonido. Entonces, por ejemplo, el sonidista, que es un sonidista súper profesional, el diseñador sonoro Javier Ompiarres, nos dijo, es que para recrear este universo tenemos que regresar a la cárcel solamente a grabar los ambientes de la cárcel. Entonces se puso un sistema de micrófonos Dolby Surround 5.1 envolventes para grabar justamente los sonidos que quedaron en la pantalla al final, ¿no? Y por ejemplo, gente que ha estado presa, que tuvo esta experiencia como la de la reclusión y ve la película,
puede evocar muy fácilmente, solamente por el sentido sensorial del oído, el espacio, el ambiente, lo que sucede ahí. Y como ese departamento, pues muchos otros, ¿no? En el vestuario, en la fotografía, en el arte, porque no todo, por ejemplo, en la cárcel se filmó, no todas las secuencias de cárcel de la película se filmaron en la cárcel real. También se reconstruyeron muchísimas en Ford, por ejemplo, que tenían que ser réplicas idénticas de cómo es la cárcel. Y que necesitábamos, por ejemplo, extras que tuvieran estas características físicas tan peculiares de una cárcel con esos perfiles delincuenciales, y encontrarlos en una selección de extras que pudieran empatar una secuencia filmada adentro y una secuencia filmada afuera, por ejemplo, ¿no? Carla Tinoco fue una de las premiadas en los Arieles por mejor maquillaje. Vamos a ver qué nos platica. Tenemos muchos internos. No sé, como yo creo que eran 100 alrededor, que había que caracterizar, que había que introducir al penal pelucas, bigotes, barbas, todo para hacerlo en la época de los 70s. Eso fue muy difícil, porque aparte está prohibido meter este tipo de postizos porque es cambio de identidad. Uno tiene que hacer como una investigación de qué es lo que se requiere, ¿no? O sea, qué tipo de golpes, qué tipo de laceraciones. Entonces, hacer prostéticos, fabricarlos, aplicarlos. Hay, por ejemplo, como 6 diferentes tipos de sangre que hacemos, ¿no? Dependiendo qué tipo de herida sean. Vamos, ahí veíamos también a Alfredo García precisamente en este trabajo que ya mencionabas, ¿no? Un poco de decir, híjole, se tiene que parecer a lo que estamos filmando realmente en el momento que lo hagamos afuera, pero también adentro tiene que llevar los ingredientes de afuera hacia adentro, ¿no? Para volverlos uno solo, ¿no, Charly? Así es. Y yo quisiera preguntar algo ahorita que estamos hablando de este proceso de la codirección, que tuvo que ver con la investigación, con la creación del guión, pero porque además cuando hay codirección siempre hay distintos estilos de hacerlo ya frente al equipo, frente a los actores. ¿Cómo lo hacían ustedes? ¿Era uno el que iba y hablaba? ¿Hay directores que se turnan? Joel e Ethan Coen es uno, ¿no? Ellos hablan entre sí y va uno y es el que da las indicaciones a los demás. ¿Cómo lo trabajaron ustedes para poder tener esta armonía que tiene unos resultados muy claros a la hora de ver la película? ¿Disparejos? Vamos a hablar. Por favor. Hubieron distintas formas, porque también la propia filmación tuvo distintos momentos. Por ejemplo, había momentos en que incluso filmábamos de manera separada. Cada quien tenía unidad, su propia unidad, cada quien dirigía a sus propios actores, cada quien planteaba su propia secuencia, pero eso ya lo habíamos conversado previamente. Había otras donde todo era contingencia y entonces yo tengo una particular obsesión por el trabajo actoral. Me preocupa mucho que sea verosímil y que tenga veracidad en su construcción y que tenga los ingredientes necesarios, porque me parece que es, junto con todo, pues, pero de una manera más contundente, algo que hace que el espectador esté dentro de la ficción o se salga de ella y empiece a cuestionar justo la verdad del actor. Y entonces yo sí cada vez estaba como en el monitor y iba corriendo y de pronto hablábamos ciertas cosas y de pronto a mí me decían no esto, yo no es lo otro. Lo que ayuda mucho es que cuando escribes el guión conoces tan bien a los personajes y todas sus fibras, o sea que sabes qué les corresponde y qué no. Entonces es muy rápido de identificar de esto está pasando, es total. Sobre todo cuando es una película coral, o sea, de pronto tienes a 7 en una secuencia, ve y da indicaciones a todos, pues nos los repartíamos, ¿sabes? O sea, se va construyendo como un proceso. Creo que para ellos debe de haber sido algo complicado, ir cachando al vuelo como las indicaciones o los estilos que tenía cada uno en su momento. Había momentos en los que nada más hablábamos entre nosotros y sí, yo me acercaba sobre todo, pero había momentos en los que se tiene que resolver ahora. Entonces uno se levanta inmediatamente de que acaba de ver la primera toma y da las indicaciones a quien sea del equipo que cree que son pertinentes para que la segunda toma ya sea. Y tratar de procurar, yo creo que una regla de oro en esto,
y es dar indicaciones contrarias de uno del otro. Pueden ser complementarias, pero no contrarias. Y bueno, finalmente creo que los Coen tienen un sistema así, ¿no? Hay muchas veces que uno tiene que ser como la voz cantante de ciertas cosas y llevar la mano. Y aquí procuramos pues, siempre también alternar la mano en ese tipo de cosas, como pues, para facilitar y no contradecir y no dar indicaciones distintas a un equipo de trabajo pues, tan grande. Y la planeación, finalmente también la preparación ayuda mucho a conciliar, y las discusiones pues, se acuerdan afuera, y en el set pues se ejecutan, pero ya están de alguna manera acordadas, salvo, como dice bien Vanessa, cuando había contingencia, que esta película tuvo una contingencia grandísima, donde el plan de trabajo tenía semanas de retraso, y ahí sí era, bueno, pues cada quien tiene como una carrera de Fórmula 1, cada quien tiene un auto, nos vemos en la meta, y pues teníamos equipos separados de fotógrafo, de sonidista, de todo, y cómo te fue en tus secuencias, cómo fue en las mías, y bueno, lo que filmaste pues ya está ahí, y qué sirve, qué no sirve, qué me gusta, qué no, y bueno, decisiones editoriales posteriores de qué usar y qué no usar, ¿no? Pero sí, luego las sorpresas en el montaje. Amir, pero ¿cómo es posible? Amir, qué bueno que resulta así, ¿no? Sí, se vuelve, finalmente esto también uno va encontrando la forma, ¿no? Yo opté muchas veces por dejar la voz cantante en Amir, hablábamos de todos los temas, pero finalmente él tenía como una cierta autoridad, y la sigue teniendo como para mí y creo que para el equipo, al venir el proyecto de un trabajo que él había hecho durante su etapa escolar, ¿no? Entonces, a mí me daba un sentido de autoridad moral, pero luego me di cuenta que esto era contraproducente, porque en este mundo, o bueno, en esta cultura, donde las relaciones de poder están más dominadas por los hombres, de pronto empiezan a dejar de lado la propia posición de las mujeres. Y entonces me empecé a involucrar de manera más activa, porque me di cuenta que eso no estaba favoreciendo mi propia función dentro del proyecto. Entonces, pues uno va y conquista, y digo, no es feminismo, ni mucho menos, pero planta como sus decisiones y su autoridad de la manera que cree conveniente. Y marcan las cosas. Otra parte que me parece siempre un reto en una película y que le quita o le da credibilidad, ¿no? Es la parte de los efectos especiales. Y cuando pensamos en efectos especiales, de repente volamos y volcamos coches y una serie de cosas. Pero hay detalles mínimos, ¿no? Que puede ser un simple disparo, ¿no? O una simple explosión, un cortocircuito eléctrico, que si no está bien hecho, sí, pierdes la credibilidad ahí de todo lo demás que traes detrás, y de todo el trabajo por este tipo de cosas. Y también esta película ganó efectos especiales, y vamos a escuchar qué nos dice Luis Eduardo Ambrís. El mayor reto en este proyecto fue hacer una escena en la cual hay una fuga en el penal, en uno de los patios grandes del penal en Santa Marta, Catitla, que fue donde filmamos. Ya que ahí tuvimos que ingresar una grúa telescópica para poder volar un fuselaje que hicimos nosotros de un helicóptero y meterlo al patio central para recrear la fuga. Sí, ya más de 30 años en este trabajo que me encanta, y pues aquí estamos. Complicado cuando buscas esa perfección, ¿no? Que se vea real, que se sienta real, que lo puedas oler, que la gente lo pueda escuchar. Vamos, ¿no? O sea, son partes muy importantes de todo esto. Pues es un ejercicio de visualización previa, ¿no? En el caso de La Cuarta Compañía, todos estos efectos, hay una combinación entre efectos especiales y efectos visuales. Y esta película, el cine moderno ya contempla el cruce de los dos. O sea, uno está al servicio del otro y viceversa, ¿no? Entonces, porque como bien decía nuestro compañero Luis, era necesario tener toda esa estructura para que alguien abordara finalmente un helicóptero en una fuga. Pero evidentemente ese es un efecto mecánico que después tuvo que haber sido retocado de manera digital
para pues, construir el helicóptero, que los efectos, por ejemplo, del viento que están interactuando en el cuadro fueran creíbles y vieras las aspas del helicóptero, en fin, una serie de valores que te dan la verosimilitud de lo que queda finalmente en pantalla. Sí, pues el trabajo también que hizo Ambriz y que fue reconocido finalmente con su Ariel, habla de su enorme experiencia y también de su propio arrojo, ¿no? Imaginó esta forma física y mecánica de cómo hacer que una estructura tubular, después nosotros pudiéramos completar el helicóptero ahí, pero como una estructura tubular fuera lo que contuviera unos personajes para elevarlos como si se los estuviera llevando un helicóptero, y entonces se planteó distintas posibilidades, nos mostraba como sus diversas aproximaciones y al final terminamos encontrando la que nos hacía dudar menos de que el espectador se lo iba a creer. Creemos que se la creyó. Y filmamos la fuga en el patio donde originalmente se fugó ese ocurrieron los hechos, norteamericano, ¿no? A principios de los 70 llamado Joel Kaplan, y era pues exactamente el mismo patio donde filmamos eso. En un área, por cierto, muy peligrosa del propio penal, es casi un área de castigo con una grúa telescópica que sobrepasaba las murallas, evidentemente una labor de convencimiento a la autoridad de, oye, y si alguien se sube por la grúa telescópica y se pasa al otro lado. Y en ese momento el despliegue como de la propio equipo de seguridad de la penitenciaría y la máxima organización por parte de todos, vamos a ser un gran momento el del helicóptero. Creemos que valió la pena en pantalla y creemos que finalmente el público se la cree. Roberto, una película para disfrutarse. Pues es una película no solamente de disfrute en términos de lo que mencionaron los directores como ficción, una recreación de un momento, digamos, momentos específicos que corresponden ya a la historia de México, y que en ese sentido es muy importante que todas estas premiaciones dan un reconocimiento, en principio, pero aquí es donde uno se pregunta, ¿por qué las películas trascienden? Y las películas trascienden porque en el caso de una cinta como esta, están todos estos elementos perfectamente estudiados para validar la película, que sea efectiva ante el público y que nos remite efectivamente a una realidad que finalmente es parte de una historia social, política, de un penal, etcétera, y que en ese sentido me parece que esas aproximaciones del cine mexicano a estas realidades son muy importantes en la actualidad, porque finalmente es eso, es una película que nos remite en estos momentos a situaciones de gran dificultad en las prisiones y cómo se están viviendo las prisiones en este país. Oigan, Vanessa, Mir, yo los quiero felicitar. No, pues les quiero agradecer que hayan estado aquí con nosotros. Muy merecido. Disfrútenlo mucho. Y ojalá que no se quede esto simplemente en un reconocimiento por una película. Los esperamos en la próxima y los queremos comprometer a la próxima. Gracias. Que nos vuelvan a entregar este tipo de historias, esta forma de platicarlas y esta forma de producirlas, y sigan siendo rigoristas con su trabajo. Me parece que ahí está mucho la clave del éxito. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Hacemos una pausa, volvemos.